Assalamu alaikum. Que la paz esté con ustedes. Es el saludo de más de 1.500 millones de musulmanes alrededor del mundo. Es una palabra árabe que significa obediencia a Dios. En el Corán, para darles un ejemplo, Dios dice: Wallahu aslama man fi samawati wal ard. Wallahu aslama. A él obedece, aslama man fi samawati wal ard, lo que hay en los cielos y en la tierra. Islam realmente es un verbo, y si lo traducimos literalmente es obediencia a Dios. Todo obedece a un orden, y como creyentes creemos que este orden tiene su origen en Dios. Alrededor del mundo, ya sea en Indonesia, en la India, en China, en África, en el Medio Oriente o en Latinoamérica, el Islam, el común denominador del musulmán es de que obedece lo que Dios manda, que es la revelación de Dios que viene en el Corán. Ese es el significado de la palabra Islam. Ahora, el origen del Islam. ¿Cuándo inicia la religión del Islam? Inicia con Adán. Inicia con la voluntad de Dios de crear, a pesar de él, y crea al hombre. Y a diferencia de nosotros, creemos que no fue un accidente por el cual estamos viviendo en este planeta. Nosotros creemos que todo fue un plan divino. El Corán así lo señala, que Dios, Allah, le informa a los ángeles que va a crear a un hombre para ponerlo sobre la tierra. O sea, antes de la existencia de Adán ya hay una idea de Dios de ponerlo sobre la tierra. Y luego al crear a Adán, crea unas ciertas circunstancias, y antes de ponerlo sobre la tierra le enseña dos conceptos que son fundamentales para el creyente, y eso es el error humano y cómo componerlo. O sea, le enseñó el pecado y le enseñó el arrepentimiento, y con eso lo puso sobre la tierra y le dijo: no tendrás nada de qué temer siempre y cuando sigas lo que Dios ordena. Dios dice en el Corán, les recito en árabe y luego les traduzco: لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dios dice: he hecho surgir en cada nación profética, la nación de Noé, la nación de Abraham, la nación de Moisés, la nación de Jesús, que en la cronología islámica de la historia del Islam, que data de Adán para acá, son eventos muy significantes. Todos estos mensajes fueron los mismos desde la perspectiva islámica, y es adorar a Dios sobre todas las cosas. Que se adore a Dios y se abandonen los dioses falsos. Entonces Noé invitó a este mensaje, Abraham y Moisés y los profetas de Israel, Jesús y Mohammed, todos invitaron a que se adorara a un solo Dios y no se adorara a pesar de Dios a nadie. Y ese es el eslogan del Islam actual. El Islam del profeta Mohammed, que seguramente fue muy parecido al Islam de Moisés, como es el de Jesús, que encontramos también en el Evangelio frases similares, que el eslogan es La ilaha illallah. No hay deidad que merezca la adoración excepto Allah.
Ese es el eslogan del Islam, y eso es lo que declara uno para hacerse musulmán. No hay deidad, no hay objeto de adoración que merezca la adoración, ya sea adoración ritual o de corazón, que en el Islam lo más importante es lo que viene en el corazón, es decir, la adoración de amor, sinceridad, confianza, dependencia en Dios, esperanza. Son cuestiones que no se miden con actos, sino son cuestiones del corazón. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la piedad empieza aquí. Y los más honorables de ustedes, de toda la humanidad, son los que más piedad tienen, y la piedad no se mide, es algo que está en el corazón. Entonces todos los profetas, el mensaje del Islam fue universal, y es adorar a un solo Dios. Todos los mensajeros de Dios invitaban a creer en un Dios creador, en una vida que viene, una vida posterior a la muerte, en un libro que los guiara, ya sea en tiempos de Jesús, el Evangelio, en tiempos de Moisés, el Torá, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o en los tiempos de David, los Salmos, y así. Los mensajeros tuvieron una guía, pero un escrito, y creemos que el sello de los escritos y de los mensajes, como decía el profeta Muhammad, él solo vino a poner la última piedra en la edificación de la profecía de adorar a un solo Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es el objetivo del Islam. Su origen comienza con Adán. Es un mensaje universal. El Islam no es una religión para los árabes. Los árabes son el 15-18% de la población mundial musulmana. De los judíos, de los cristianos, de los sabeos, de los zoroastrios, de la gente de la religión de Persa. Quien crea en Dios y en el último día tendrán su recompensa y no tendrán de qué preocuparse. El doctor Zidane hablaba de la tolerancia. El Islam, decía el profeta Mahoma, Jairul iman as-sabr wa samaha. La mejor fe de uno es la paciencia, la paciencia y la tolerancia.